María de Nazaret. ¿Quién es María de Nazaret? Comenzaremos por las respuestas más sencillas para ir profundizando en la pregunta de quién es María de Nazaret. La información que tenemos sobre ella básicamente la encontramos en los 4 evangelios, es decir, en el Nuevo Testamento. Pero también hablaremos de otros aspectos de María que son propios de la fe y de la tradición de los creyentes cristianos. María es conocida por ser la madre de Jesús. Desde un punto de vista histórico, por su influencia, posiblemente sea la mujer más importante de la historia. No solo es reverenciada en la cristiandad, sino que también es la única mujer que aparece con nombre propio en el Corán, por lo que los musulmanes le tienen muchísimo respeto. Tenemos que situar a María en su momento histórico. Por lo que sabemos, debió crecer en un pequeño pueblo llamado Nazaret, en Galilea. Era una época en que Israel sufría la ocupación del Imperio Romano. Durante la infancia de María se produjeron revueltas en contra de esa ocupación. Los romanos respondieron a esos ataques con una gran crueldad. María, de niña, debió ver seguramente cómo los romanos mataban y crucificaban a muchos judíos. Pensad que en el Imperio Romano se crucificaban 500 personas aproximadamente diariamente. En la época de María, las mujeres eran tenidas como una pertinencia de los hombres. No tenían el estatus de persona, por decirlo así. Primero eran hijas para luego ser mujeres de. En aquella cultura, el matrimonio no se entendía como lo podemos entender hoy en día en nuestras sociedades. El matrimonio era un contrato que hacía el padre con el futuro esposo, en el cual había un intercambio económico o material. Este contrato se hacía cuando la futura esposa era aún una niña, porque tenía mucho más valor una esposa virgen que una esposa que no se pudiera demostrar su virginidad. Así que seguramente María fue desposada con José sobre los 12 años. Cuando se celebraba este contrato, la niña estaba desposada, pero durante algún tiempo continuaba viviendo en la casa del padre, en la casa de su padre, esperando a que madurase para realizar el verdadero matrimonio, que consistía en ir a vivir a la casa de la familia del esposo. María había sido desposada con José, no vivía todavía con José, vivía en la casa de sus padres, y en ese tiempo de espera, antes de vivir con él, pasó algo que cambiaría la historia. Comenzaremos hablando de la Anunciación. La primera noticia que tenemos de María es la referencia a la Anunciación. Lo que sabemos por el relato es que a María le pasó algo a nivel de experiencia profunda de fe en su vida. Vamos a leer el Evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 26-38. Lo podéis encontrar. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen es María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». El Evangelio nos narra un gran acontecimiento que surgió en la intimidad de la vida de María. Un hecho que cambiaría la historia, pero que en aquel momento pasó en el silencio, en la calma. Nadie se enteró. Fue algo entre María y el ángel, entre María y Dios. Para los creyentes es uno de los momentos más hermosos narrados en el Evangelio. Sabemos, lo vivimos cada día, que muchos no creen que Jesús naciese de este obrar de Dios. Pero también en su tiempo, en el tiempo de Jesús, había quien no creía que Jesús fuese Hijo de Dios. Por eso leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, cómo le reprochan a Jesús su origen. Entonces le dijeron: «Nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios». Cuando dicen esto, lo hacen referencia a la dudosa paternidad de Jesús, de dónde había venido Jesús. En este pasaje de la Anunciación encontramos que la voluntad salvífica de Dios necesita la respuesta libre de María. Me explico. El Hijo de Dios, para encarnarse, necesita de María. Dios necesita nuestra respuesta libre para poder encarnarse en nuestras vidas, porque en su amor no impone a las personas. Quiero recalcar este detalle, de que Dios no impuso su voluntad a María, sino que pidió su consentimiento para que la obra deseada se realizase. En esta escena de Nazaret podría aplicarse la palabra del Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. «Mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa». Dios tenía el deseo de salvación, que su Hijo eterno se encarnase para la liberación de las personas. Y confió su deseo en María, pero para que el deseo se cumpliera, hacía falta que ese deseo también fuera de ella misma. Solo cuando el diálogo brotó del deseo común, el Hijo de Dios pudo acampar entre nosotros. Cuando miramos nuevamente a María desde un nivel histórico, tenemos que pensar el momento tan difícil que debió sufrir. En la medida que se notaba que estaba encinta, su vida corría un serio peligro. En aquella época, una mujer que quedase embarazada fuera del matrimonio se encontraría primero el rechazo de toda su familia más cercana y posiblemente acabase apedreada por su pueblo. En el Evangelio se nos dice lo que sucedió. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: «José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 19 al 20. Tenemos que agradecer tanto a ese hombre llamado José. En ese tiempo decidió tomar a María por esposa y acoger a su hijo Jesús. Este hecho no debió ser nada fácil, ni para María ni para José. La sociedad en la que vivían seguramente no podía entender la decisión que había tomado José. Pasamos a hablar de la visitación a su prima Isabel. Vamos a tomar el Evangelio para situarnos. El ángel le dijo además: mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. María, al enterarse por las palabras del ángel que su prima Isabel está encinta, se pone en camino y va a visitarla. Seguramente que esa joven de Nazaret necesitaba salir de aquel pueblo que la estaba empezando a oprimir, a rechazar, y poder hablar con alguien de su experiencia. Y en ese caso, nadie mejor que su prima Isabel, que también estaba embarazada, a pesar de ser mayor para ello, pero que nuevamente Dios había mostrado que nada es imposible para él. Su prima había vivido también una experiencia cercana de Dios y podía entender la experiencia íntima, profunda, que había tenido María. Probablemente María fue a encontrarse con una amiga en la que podría confiar la experiencia de la Anunciación. Isabel, impulsada por el Espíritu Santo, reconoce a María como la Madre de Dios y la saluda diciendo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y añadió: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? María respondió al saludo de su prima con toda humildad, quitándose cualquier importancia en ella misma y centrando toda la grandeza en Dios. Solo a Él se debía toda la alabanza. Así dice su respuesta, que la hemos llamado el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los que ponen su tesoro en la riqueza los despide de vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Magnificat es ante todo un canto de alegría. María canta gozosa la realización de las promesas del Antiguo Testamento y anuncia el nuevo Evangelio de Jesús. En el Magnificat, María se muestra vacía de sí misma y pone toda su confianza en la misericordia de Dios. Vamos a pasar a hablar del nacimiento de Jesús. Esto es lo que nos dice el Evangelio sobre el nacimiento de Jesús. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea,
de la ciudad de Nazaret llamada Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. María llega a ser la Madre de Dios. Es la madre también del Jesús histórico, del hombre que nació y caminó por las tierras de Israel. No debió ser nada fácil su parto. Pensemos que debía ser una mujer muy joven y era una embarazada primeriza. Era su primer hijo, por lo cual el dolor del parto era algo nuevo para ella. Debías conocer seguramente muchas mujeres que habían fallecido al dar a luz, pues en la Galilea del siglo I había un porcentaje muy elevado de mujeres que fallecían cuando daban a luz. María, después del parto, debía estar sumamente agotada. Y tras ver a su hijito, nuestro Señor, debía descansar mientras recostaba al bebé en un pesebre. Seguramente en la sociedad de aquella época, María no encontró lugar porque sería rechazada, ya que el hijo que nacía no había concebido dentro del matrimonio. No debió ser nada fácil para la nueva familia. En esa cultura un nacimiento como este hubiera sufrido el rechazo y la marginación. Por lo tanto, María fue una mujer muy valiente al decir: hágase en mí según tu palabra. Pero con su amor de madre y con la fuerza del Espíritu Santo fue venciendo todos los obstáculos, no sin dificultades, para acabar ver a su hijo morir en una cruz. María es ante todo una madre, y su corazón se irá haciendo más grande en la experiencia humana al lado de su hijo. Vamos a hablar ahora de la crucifixión. Todos los cristianos tenemos grabados en el corazón ese momento tremendo de la crucifixión de Jesús. En él, María está presente al pie de la cruz y acoge con dolor y con ternura aquellas palabras de Jesús que nos cita el evangelista Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan capítulo 19, versículo 25-27. María está viendo cómo muere su hijo. Es la madre de ese Jesús que está crucificado. Si hablamos humanamente, hemos escuchado posiblemente relatos de padres que han perdido a algún hijo. Lo que explican es que es algo tremendamente doloroso, como que se rompe algo en ellos, como que atraviesa una espada su corazón. Quizás, posiblemente sea una de las peores pérdidas que se pueden tener en la vida, la pérdida de un hijo.
Muchos de vosotros que seréis padres y madres, solo de pensarlo podéis llegar a entenderlo. Y María, la Madre de Jesús, está ahí viendo a su hijo ensangrentado, humillado y clavado en una cruz. El hombre allí clavado, Jesús de Nazaret, debía ser el espejo del dolor y el sufrimiento. Cuando pensemos en María, no pensemos en ella como alguien que pasó por la vida sin sufrir. El viejo Simeón, cuando presentan a Jesús siendo un niño en el templo, le dirá: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2, capítulo 2, versículo 34. María es modelo de lo que se supone amar a un hijo. Ella siempre presente, discretamente, sin imponer nada, pero al lado en la vida de su hijo. Vamos a ir concluyendo. El evangelista Lucas nos presenta a María como la primera en escuchar el Evangelio. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Isabel la saluda diciendo: dichosa tú que has creído. Lucas 1, versículo 45. En el Evangelio de Juan nos la presenta al pie de la cruz. Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Por fin, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, aparece entre los discípulos tras la resurrección. María permanecerá siempre ligada a la misión de su Hijo. La fe de María necesariamente tuvo que ir creciendo a lo largo de su vida. La suya, como la nuestra, fue una fe que ignora el futuro y no acaba de comprender. María no sabe, no abarca la grandeza ante aquel niño, ante aquel bebé, su hijo en un pesebre, pero cree, confía. María fue bendita y es Madre de Dios no porque supo, sino porque creyó. Saber es conocer en el orden de las cosas, pero creer es confiar en el otro. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Vemos en el Calvario el punto culminante de la prueba de fe de María en Jesús. En la Anunciación había escuchado palabras como: será grande, reinará, su reino no tendrá fin. Y he aquí que, estando junto a la cruz, María es testigo, humanamente hablando, de un completo desmentido de estas palabras. Su hijo agoniza en aquel madero como un condenado, pero ella permaneció fiel y confiada en su hijo. Esa confianza mostró la gran fe de María y la llevó al momento culminante, al momento que da sentido a nuestra fe, que es ver a su Hijo resucitado y glorificado. Espero que estas reflexiones en torno a María os hayan ayudado, os aporten algo. Si os gustó, compartirlo con quien queráis, estáis invitados a hacerlo. Sería muy hermoso que en los comentarios pudierais dejar quién es María para ti. Os invito a suscribiros en mi canal y si os gustó a darle a me gusta. Soy el reverendo Jesús Piña o el Padre Jesús Piña, como vosotros queráis, y estoy siempre a vuestro servicio.